En la estrategia de hoy, muy rentable por cierto, vamos a trabajar con uno de los indicadores más utilizados por traders profesionales para este tipo de operativa tan rápida. Hablamos del VWAP. Este indicador, como ya hemos hablado en el pasado, es súper potente y si lo configuras de forma adecuada y correcta, te puede dar muchas alegrías, aunque como siempre recuerdo, todas las estrategias no son infalibles al 100% y hay que encontrar el mercado y la franja horaria, pero para eso es por lo que estás aquí. Para optimizar al máximo la estrategia con el backtest que ya se ha hecho previo a este vídeo. Así que arrancamos. Nos vamos como siempre a nuestro TradingView y ahí arrancamos en tu mercado de confianza para introducir el primer indicador que es el Range Filter Buy and Sell, este de aquí. Lo que vamos a hacer es, una vez lo tenemos ya introducido, vamos a la configuración, esto lo dejamos igual y aquí vamos a quitar todo, vamos a dejar perfecto. Este sería el primero. Lo único que nos interesa de este indicador son las señales de compra y venta, básicamente, por lo que podemos quitar el resto, pues para que no moleste. El segundo indicador, como ya puedes deducir por el inicio del vídeo, es el VWAP. Este indicador, pues una vez añadido, vamos a añadirlo primero. Venga, listo. Una vez añadido hay que dejarlo tal cual, sale. O sea, no hay que modificar absolutamente nada. Ya estamos en la franja horaria de 5 minutos, así que no hay que hacer absolutamente nada. El tercero y último indicador, aunque, ojo, si tienes una cuenta gratuita no podrás añadirlo porque te saldrá el famoso error. En la descripción te dejo un vídeo donde explico cómo añadir más indicadores teniendo cuenta gratuita, que puedas añadir más de 2. No obstante, en este caso, como no puedes añadirlo, lo que te recomiendo es que sustituyas el Range Filter y el VWAP por este indicador que se llama Do It Yourself Custom Strategy Builder. Este indicador de aquí tiene, para que veas aquí, toda una serie de indicadores, las EMAs, cruces de 2 EMAs, de 3, el Range Filter, Super Trend, tiene un montón de indicadores súper conocidos. Heiken Ashi, el oscillator, el VWAP, las bandas de Bollinger, el CCI, que lo hemos utilizado también, el Parabolic SAR, estocásticos, RSI, MACD, el QQI Mode, volumen. O sea, tiene un montón de indicadores y lo bueno es que los vas a tener todos representados aquí con un solo indicador, con uno solo. Lo único que tendrás que ir añadiendo y quitando las que te interesen o no te interesen para la estrategia en concreto que estés utilizando. Es súper recomendable porque luego puedes ir poniendo y quitando y añadiéndolo a tu gusto en función de la estrategia que utilices. Pero en este caso lo vamos a seguir haciendo con la cuenta como si fueran por separado. Aquí sí que te recomiendo que el Do It Yourself lo utilices para Range Filter y para el VWAP, no lo utilices para más. Y el segundo lo utilices con el que vamos a añadir, que es el QQI Mode, que es este de aquí. Para este caso, lo único que vamos a hacer es venir aquí a la configuración y vamos a quitar la QQI Line, que no nos sirve absolutamente de nada. Ahora que ya tenemos todo configurado y listo, vamos a ver con ejemplos reales las entradas ideales al mercado para las compras y para las ventas. Venga, vamos con el primer ejemplo y vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las compras. La primera, el Range Filter, es el que nos indicaba las señales de compra y venta, nos tiene que estar indicando en esta vela una compra. La segunda condición es que el precio del mercado o del activo debe de haber roto la franja superior del VWAP y la vela, donde indica la compra al Range Filter, debe de haber cerrado por encima. La tercera condición es que el QQI Mode esté indicando compras. En este caso está representado con el color azul y el color rojo para las ventas. Así que tiene que estar indicando una compra. Una vez se cumplen estas tres condiciones, abrimos nuestra compra. Siempre el stop loss por debajo del anterior swing, más o menos por aquí. Y la compra yo siempre pondría un reward ratio de 1:1 para probar. Lo que siempre digo, si luego monitorizas y estás delante de la operativa, puedes alargarlo todo lo que quieras. Como siempre, haz break-even y después manténlo porque muchas veces se alargan, al igual que otras veces no. Pero muchas veces, aparte del reward ratio de 1:1, da 2 y da 3 y hasta más. Entonces lo importante es que si lo monitorizas, que es lo más recomendable, lo pongas ya donde tú quieras. Si no lo puedes monitorizar, sé conservador y con un reward ratio de 1:1 es más que suficiente. Venga, ya la tenemos aquí. Nos ha dado muy buena la operación. En este caso han sido aproximadamente unos 45 minutos y 13 pips. No está nada mal para empezar esta estrategia. Venga, vamos con otro ejemplo para compras.
Venga, vamos con otro mercado y vamos a ver qué tal las tres condiciones. Vamos con la primera. El range filter nos indica señal de compra. La segunda es que hemos roto desde hace ya un buen rato, se ha roto esta señal de tendencia por encima del VWAP, por lo tanto ya la tenemos confirmada. Y la tercera es que nos tiene que estar indicando con una franja azul las compras. Así que es el momento de abrir aquí. Vamos a ver el anterior swing aquí. Vamos a poner un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se nos da. Así que hasta dentro de un rato. Venga, una vez más, otra operación positiva que nos llevamos para la saca. Esta vez nada más y nada menos que casi 30 pips, aunque en 2 horas y media. Pero no está nada mal. Venga, vamos con un último ejemplo para las compras. En este caso ya en otro mercado, el range filter nos vuelve a indicar una señal de compra. La vela, en este caso, ha vuelto a romper la parte superior del VWAP y la vela ha cerrado aquí. Y el QQE Mode, aunque solo, nos ha marcado una marca de compras. Así que es el momento de llegar aquí y abrir las compras. Vamos hasta el anterior swing y abrimos un reward ratio de 1:1. Y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, y una vez más la operación se nos da en positivo. En este caso han sido nada más y nada menos que 9,9, venga, 10 pips y 2 horas 50. Así que genial. Vamos ahora a ver los ejemplos para las ventas. Venga, vamos con este mercado. Y aquí vemos, para el caso de las ventas, cuáles son las tres condiciones que se tienen que dar. La primera es que el range filter debe de estar dando una señal de venta. La segunda es que el VWAP tiene que haberse roto la banda, en este caso inferior. El mercado tiene que haberla roto y la vela haber cerrado. Y el QQE Mode tiene que estar indicándonos en rojo las ventas. Así que es el momento de abrir nuestra operación. El stop loss en el anterior swing y aquí a un reward ratio de 1:1 y a ver qué tal será. Venga, genial. La primera de las ventas se ha dado también en positivo con unos nada despreciables 10 pips en aproximadamente 1 hora y 5 minutos. Así que perfecto. Vamos con otro ejemplo. Venga, vamos con otro mercado. Vamos a ver aquí, en este caso tenemos la marca de ventas, tenemos la vela que ha roto por fuera de la banda inferior del VWAP y tenemos una señal clara del mercado en tendencia de ventas. Así que vamos a abrir otra con el stop loss en el anterior swing y un reward ratio de 1. Y vamos a ver qué tal se nos da la operación. Venga, una vez más la operación en positivo, aunque ha habido un drawdown un poco bestia, pero por contra, en cuestión de 3 horas, se nos han dado nada más y nada menos que 30 pips. Así que nada despreciable esta operación. Vamos con otro ejemplo más, ya para finalizar con las ventas. En este caso tenemos el range filter que nos está indicando otra vez la señal de ventas. Tenemos la vela que nos ha roto efectivamente por debajo de la banda inferior del VWAP y tenemos el QQE Mode que está indicándonos las ventas. Así que vamos aquí, colocamos el stop loss en el anterior swing y un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal será. Bueno, en este caso ha sido una operación súper rápida porque han sido, nada, 10 minutos y 28 pips. Así que nada despreciable. Espero que te haya gustado la estrategia. Como siempre, cualquier duda me lo pones en los comentarios, que los respondo siempre, cualquier aclaración, lo que necesitéis. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.